Buenos días, bendiciones, bienvenidos nuevamente a nuestro programa de cada mañana a solas con Dios. Este momento tan importante en nuestras vidas en el que nos conectamos con Dios, nos conectamos unos con otros y le dejamos paso, que los primeros pasos de la mañana lo podamos caminar con ese ser que es el todo para nosotros. Bienvenidos a todos aquellos que desde ya te están saludando, nos estamos conectando y nos estamos preparando para recibir la bendición de esta mañana con la palabra de Dios. Gracias por ser parte de nuestra familia y decir un día más presente. Comparto contigo las palabras del Salmo 88 que dicen: Señor Dios de mi salvación, día y noche clamo a ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque saturado estoy de males y mi vida está al borde del sepulcro. Soy contado con los que descienden al hoyo, soy como hombre sin fuerzas. Pues aparte con los muertos como los pasados a espada, que yacen en el sepulcro, de quienes nadie se acuerda ya, que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas hondas. Sobre mí reposa tu ira, me has afligido con tus ondas. Has alejado de mí a mis conocidos y ante ellos me has hecho aborrecible. Encerrado estoy que no puedo salir. Mis ojos se han ofuscado a causa de mi aflicción, pero cada día te llamo y extiendo a ti mi mano. Mostrarás tus maravillas a los muertos. ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Se hablará de tu amor en la tumba o de tu fidelidad en el lugar de la destrucción? ¿Serán conocidas en las tinieblas tus maravillas, tu justicia y en la tierra del olvido? Pero yo a ti clamo, Señor. De mañana mi oración llega ante ti. Pero, ¿por qué me desechas? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Estoy afligido y a punto de perecer desde mi juventud. Me han abrumado tus terrores y hoy estoy medroso. Y sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus espantos. Me han rodeado de continuo como el agua, a uno me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos están en tinieblas. Palabras desesperadas que expresan dolor, miedo, soledad, congoja. Palabras del salmista David, que no pudo terminar en una nota positiva, como siempre David generalmente termina sus salmos, donde aun cuando puede expresar de alguna manera su angustia, siempre termina con una nota diciendo: pero yo sé que tú estarás conmigo. Definitivamente que el día que David escribió el Salmo 88, estaba en una de sus más grandes desesperaciones. Sin embargo, ¿por qué después pudo escribir el 89, que mañana lo vamos a tocar? Porque en medio de las circunstancias donde nos vemos rodeados y atacados, donde no vemos un rayo de luz ni de esperanza a nuestro alrededor, Dios, eso no significa que Dios no está con nosotros. Antes de entrar a compartir con ustedes un poquito más profundo este salmo, los invito a que juntos podamos orar por todos aquellos que se sienten como está en el Salmo 88, a todos aquellos que hoy se conectan con nosotros y que hoy se enfrentarán a un día quizás difícil, a tomas de decisiones estresantes. Quizás hoy reciban malas noticias, a igual otros van a recibir noticias de esplendor. Oramos unos por los otros en esta hora. Padre Santo, en esta mañana nos despertamos, cada uno con una agenda distinta, pero algo es igual. Hemos venido a buscarte. Estamos buscando tu rostro porque sabemos confiadamente que tú nos escuchas. Ante ti ponemos cada situación difícil, ante ti ponemos, Señor, cada preocupación, ponemos cada confusión, cada necesidad.
sabiendo que tú nos vas a escuchar y tú las vas a atender como si fueran las únicas en la tierra. Esta mañana la entregamos a ti confiadamente en el nombre de Jesús. Amén. Como les presenté en la introducción, Salmo 88 es un salmo de desesperación. Es estas veces que tú te encuentras atrapado, que tú percibes de lo que hablamos anteriormente, el silencio de Dios. Y sabes que estás orando y estás hablando con Dios a manera de desahogo, porque en realidad estás hablando con Dios porque sabes que no tienes a quién más decirle las cosas, pero te sientes tan atrapado que no ves un rayo de esperanza, no lo ves, no lo percibes. Es cuando las promesas de Dios se te pierden ante tus ojos, es cuando la esperanza se va delante de tu corazón, es cuando la fe comienza a apagarse y el poder para tú poder levantarte, no lo sientes. Te sientes, como decía Pablo, pero Pablo decía, derribados pero no destruidos. Y tú sientes ambas cosas. Sientes que estás derribado y te sientes destruido. Ahora, ¿por qué nos sentimos así? ¿Por qué llegan esos días tan sombríos que quisiéramos que nunca llegaran? ¿Por qué llegar esos días en que la esperanza se va, la fe se apaga y el poder no está? En todo este salmo hay dos cosas que marcan la diferencia en como yo le llamo al Salmo 88, el Salmo sombrío. Y de paso, este salmo es de Emán Esraíta. Quien escribe este salmo es Hermán Esraíta. Fíjate qué marca este salmo una diferencia. Versículo 1 dice, Señor Dios de mi salvación. Cuando la persona comienza a presentar este salmo delante de Dios, lo primero que reconoce, aunque se siente bajo esas sombras y esa muerte y esa desesperanza, aún cuando se siente así, hay una cosa que se reconoce. Señor Dios de mi salvación. Comprende que no hay salvación fuera de Jesús. Y esto es una cosa que cuando las personas se sienten, y es una cosa que me llama la atención, bueno, esto es humano. Cuando las personas se sienten defraudadas por otras personas, cuando las personas sienten que las personas le mintieron, los engañaron, o las personas no le dieron el testimonio correcto, cuando nosotros nos encontramos bajo estas circunstancias que siempre estamos buscando a quién le vamos a echar la culpa de por qué nos sentimos como nos sentimos, es notorio que cuando nosotros nos rebelamos contra estas situaciones, inmediatamente quien paga, como decimos acá, los platos rotos es Dios. Y tú ves cómo las personas inmediatamente comienzan a actuar como la gente del mundo. Típico en algunas mujeres, cuando las mujeres se sienten decepcionadas con Dios o la iglesia, inmediatamente dicen, ay, yo me voy de aquí, olvídese, me voy a disfrutar el mundo. Lo primero que hace es que se ponen los zarcillos. Eso es lo primero. Usted verá que una persona inmediatamente se pusieron prendas. Se ponen sus zarcillos, sus cosas, aquellos que las abandonaron. Inmediatamente, porque recuerden que ya los habíamos hablado, las joyas son símbolos de esclavitud y las personas se los ponían justamente donde se amarraban los esclavos. A los esclavos se les horadaba las orejas, se le ponía una cadena en el cuello, se le ponían cadenas en las manos y se le ponían cadenas en los pies. Más se le horadaba el ombligo y se le ponía allí una argolla simbolizando que se corrompía todo vínculo. Recuerden que el cordón umbilical, el cordón es un símbolo de nuestra unión con nuestra familia.
¿Okay? Ahí están los vínculos de sangre por nuestro ombligo. Y la gente dice, mira, todavía no ha cortado el ombligo con su papá o con su mamá, porque eso significa que todavía tiene vínculos muy estrechos. Y cuando se le ponía una argolla en el ombligo, lo que significa que esa persona, al ser comprada para ser esclava, rompía todo vínculo con su familia porque ahora le pertenecía a otra persona. Entonces son ya cosas que yo he explicado en clases anteriores. Y vemos cómo las personas inmediatamente dan media vuelta y hacen exactamente lo que antes se le prohibía o no hacía. Sea porque él entendía que se lo prohibían o sea porque había decidido llevar un estilo de vida distinto como Dios pide de los hijos de Dios. Entonces fíjate que las personas corren en el lado contrario al que estaban. Y generalmente usted va a ver que las personas cuando no pueden concebir momentos difíciles en su vida, pues rompen sus vínculos con Dios, rompen sus vínculos con la fe, con la palabra, y entonces van y corren justamente hacia la dirección opuesta. Y muchos rápidamente cambian su manera de vestirse, cambian su manera de arreglarse, ponen sus joyas, gritándole al mundo, soy libre, y la realidad lo que está gritando es soy esclavo. De esa esclavitud fue que el Señor nos liberó. Entonces cambian sus estilos de comer, cambian sus estilos de a dónde van, beben, comienzan a beber, comen lo que antes no comían, buscan las amistades que antes habían dejado porque querían alejarse del mundo, pues entonces ahora regresan. Es como regresar al fango del cual una vez te sacaron. ¿Por qué? Porque esa es la reacción generalmente de las personas. Porque no descubrieron en medio de su crisis, no descubrieron lo que dice Salmos 88, por lo menos la primera línea, cuando se está pasando por momentos difíciles. Lo primero que declara el Salmo 88, Señor Dios de mi salvación. En medio de la crisis se reconoce a Dios como el único que te puede acompañar y que te puede liberar de esa situación. Es poder tener esa visión interior, tener esos ojos de la fe y poder ver a un Dios de salvación en medio de un momento de soledad, de crisis, de pérdida. Cuando la persona dice allí, dice, de noche y de día clamo a ti, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, es porque sabe que a quien le está hablando lo está escuchando. Aún en medio de la crisis, hay una fe de saber de que hay alguien al otro lado que sí te está escuchando. Entonces, del versículo 3 en adelante pasa a ser su queja. Y su queja es grandísima. Dice que está saturado de males, que su vida está al borde del sepulcro. Y mira todas las cosas que comienza a destacar. Número 1, que su vida está rodeada de males. Y hay gente que solamente tiene sus ojos en ese momento. Siempre está viendo todas las cosas malas que le pasan, las cosas que le pasan en el pasado, las cosas que le pasan en el presente. Y ya auguran las cosas malas que van a pasarle en el futuro. Porque hay gente que dice, mira, mija, si yo nací salado en esta vida, salado para este lado de acá de Occidente, porque ya en Europa salado significa otras cosas y para otros países, pero por lo menos en Puerto Rico y otros países, salado significa una persona que tiene mala suerte. Entonces ya hay gente que hace un pronóstico de su vida y dice, muchacho, así a mí nunca me ha pasado nada bueno. La vida mía va a estar hasta el día final lleno de males. Y hay gente que hace esos pronósticos y tienen una actitud muy negativa sobre la vida. Pero mira, llegó el momento en que también en el Salmo 88 dice que estaba saturado de males, que su vida está al borde del sepulcro, que estaba siendo contado con los que descienden al hoyo. Decía que era un hombre sin fuerza. Todo esto es lo que yo destaco en el versículo 5 dice que puesto aparte con los muertos, con los que han pasado por la espada, él ya se considera muerto. Él dice que él está rodeado de muertos que han sido pasados por espada, que están en el sepulcro, que nadie se acuerda ya de ellos, que fueron arrebatados por la mano. Entonces ahora declara como que Dios lo puso en ese hoyo. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas hondas, sobre mí reposa tu ira, me has afligido con todas tus ondas, has alejado de mí a mis conocidos.
Y todo esto él está destacando, haciendo una descripción de su desgracia. Y dice ahí, has alejado de mí a mis conocidos y ante ellos me has hecho aborrecible. Encerrado estoy y no puedo salir. Y es así. Él está haciendo una descripción de lo que en algún momento tú y yo hemos vivido, que nos hemos encontrado a sí mismos. ¿Ok? Mis ojos se han ofuscado a causa de mi aflicción. Cada día te llamo y extiendo a ti mi mano. En lo que esto es interesante, que en medio de una crisis tan descriptiva, él mantiene una relación con Dios diciendo, cada día me presento a ti y levanto mis manos. Entonces, hace unas preguntas que definitivamente son interesantes porque presentan la verdad de la vida y la muerte. La verdad de la muerte dice, ¿mostrarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Cuando él hace estas preguntas, porque es que sabe la respuesta. La respuesta que él sabe es no. ¿Mostrarás tus maravillas a los muertos? Ya habíamos estudiado que los muertos nada saben, ni tienen más paga, dice Eclesiastés. Todos sabemos que los muertos, Dios no habla con los muertos, Dios no se comunica con los muertos, Dios no muestra su maravilla a los muertos. ¿Se levantarán los muertos para alabarte? No. ¿Se hablará de tu amor en la tumba o de tu fidelidad en el lugar de la destrucción? No. ¿Serán conocidas en las tinieblas tus maravillas? No. ¿Tu justicia en la tienda del olvido, en la tierra del olvido? Así se le llama al sepulcro, la tierra del olvido. Él sabe la respuesta. Y él dice, ¿por qué tú me vas a contar? ¿Por qué casi me estás arrinconando con los muertos cuando los muertos no pueden alabarte y yo, si estoy vivo, te puedo alabar? ¿Por qué me arrinconas en el lugar de los muertos? Porque tus maravillas no se muestran a los muertos y yo quiero ver tus maravillas. Es decir, ¿por qué? Él se estaba sintiendo tan y tan desesperado. Y dice, pero yo a ti clamo, Señor. De mañana mi oración llega ante ti. Señor, ¿por qué me desechas? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Estoy afligido a punto de perecer desde mi juventud. Me han abrumado tus temores. Y aquí me llama la atención algo que quiero llamar la atención para ustedes. Él está aquí haciendo un recordatorio de que él se siente en este tipo de angustia desde su juventud. Entonces entiendo que esta es de las personas que cuando miran para atrás en su vida no ven momentos de felicidad, no, se les hace difícil contemplar un momento de victoria, de la presencia de Dios. Cuando llevan su mente al pasado, generalmente tienden a ver solamente sus desgracias. Y Emán Ezraíta, cuando escribe cuando se escribe, dice que él cuando mira para atrás en su juventud, dice que ha estado afligido desde su juventud y que lo han abrumado sus terrores porque soy medroso. Y aquí él hace una característica de cómo él se describe. Él se describe una persona que siente miedo, que siempre, y de paso, muchas personas fueron criadas bajo el imperio del miedo en su casa, sea por miedo a sus padres, sea porque sus padres siempre estaban inculcando ese miedo de que, mira, que ten cuidado. Y yo recuerdo eso por parte de mi mamá. Siempre la familia estaba hablando de los prófugos, que no, mira, que no salga afuera, que te puede llevar un prófugo, que se están secuestrando a los niños. Cuando eran pequeños nos echaban miedo con el cuco, con el que viene, con la señora. Gente que no existía. A veces no eran personajes ni que existían. Sencillamente se nos echaba miedo y en nuestra crianza viene siempre esto de miedo, de no confiar en nada, de que miedo a todo. Y la confianza no fue escrita en nuestros corazones. Y esta persona se describe a sí mismo como una persona medrosa, abrumada por terrores. Y es bien difícil para una persona que ha sido criada en el mundo del imperio del temor poder ver un Dios de amor. Y mucho más cuando se nos enseña de que
de que Dios, recuerdo cuando la visión que se da de Dios es un Dios que te está observando para constantemente buscar en qué tú has fallado para condenarte. Y ese fue el Dios que se nos enseñó a muchos de nosotros de niños, en el que Dios está en un juicio solo para condenarte. Y que Dios, y mira, ten cuidado que Dios castiga, mira, ten cuidado que Dios te va a quitar, mira que vas a perder esto. Y mucha gente ha entrado a la iglesia por miedo. Mucha gente está en la iglesia por miedo. ¿Por qué? Porque te tiene miedo al infierno, porque él tiene miedo al castigo, porque tiene miedo a recibir una enfermedad, tiene miedo a perder la bendición. Y déjame decirte que el miedo no es la razón por la que una persona, de hecho, Dios no va a aceptar a nadie que llegue al reino de los cielos por miedo, ni por ira, ni por conveniencia, ni por agradecimiento. La realidad es que por la única razón que nosotros vamos a llegar al reino de los cielos es por amor. Y cuando el miedo es lo que nos une a Dios, el miedo a recibir ese castigo, el miedo a perdernos, el miedo a recibir las plagas, el miedo, ese miedo, déjeme decirle que ese miedo no es el cordón que nos debe unir a Cristo. El único cordón que nos debe unir a Cristo es el gran amor de Él. Y el diablo se ha encargado de crear esta imagen de terror, de que Dios es un Dios de espanto, de iras, de opresión, y que Dios está en tu contra y que Dios te quiere aplastar y que Dios te quiere, que te quiere destruir y que Dios quiere sacar lo mejor de ti para que tú seas bueno porque le temes, que tú te portes bien por miedo. Y era la razón por la cual los hijos se portaban bien con los papás. Y fíjese cómo nuestra crianza sí influye en nuestra manera de ver a Dios, porque a nuestros papás nos enseñaron, si tú no haces esto, yo te doy una pela. Y si tú no haces esto, yo te voy a hacer esto. Entonces, nosotros comenzamos a contemplar que los padres nos motivaban a ser buenos por miedo. Luego los padres se modificaron y comenzaron a motivar a los hijos a ser buenos para recibir recompensas. Si tú te portas bien, yo te voy a comprar esto. Si tú haces esto, yo te voy a dar esto. Y si tú haces esto y completas tus asignaciones y haces la tarea de tu casa, entonces tú podrás jugar. Entonces tuvimos épocas donde los padres motivaban a los hijos a ser buenos por el miedo. Y después llegó la época donde los padres compraban la bondad de sus hijos, trataban de sacar lo mejor de sus hijos, porque sencillamente les compraban sus conciencias con regalos y motivaciones como esta. Y estamos viendo que asimismo nosotros tenemos una contemplación con Dios. Todavía hay gente que piensa de que Dios está allí para castigarlos, perseguirlos y destruirlos si no se portan bien. Y están aquellos que se portan bien para que el Señor le dé un espacio en el cielo. No, porque es que yo quiero que el Señor me ponga una corona. Es que el Señor, yo quiero caminar por las calles de oro. Y yo quiero... Entonces están aquellos que buscan a Dios para recibir recompensas. Y se quieren portar bien para recibir recompensas. Y yo quiero decirle que ambas están equivocadas. Aquí no nos portamos bien para que el Señor no nos dé una pela. Y aquí no nos portamos bien para que Dios nos dé una recompensa. Aquí el llamado de Dios es a conocerlo. Es a conocerlo cada día. A tener una relación con Él. A poder ser amigos de Dios. Poder ver que su grande amor y todo lo que nos ha dado y la manera en que el Señor nos ha conducido a pesar de los errores que nosotros cometimos y han cometido otros con nosotros, el Señor nos ama. El llamado del juicio es un llamado a la reconciliación por amor, porque Él fue quien murió. Él fue quien murió por nosotros. Él fue quien ha hecho posible esta salvación.
Y cuando nosotros comenzamos a tener una relación de amor con Dios, de amistarnos con Dios, entonces podremos ver cómo con otro lente el Señor nos dice, aunque tengas que pasar por valles de sombra o de muerte, yo estaré contigo. Y aun cuando el Señor tenga que disciplinar, porque todo padre disciplina a su hijo, y así lo dice el libro de Hebreos, ¿qué padre que no ama a su hija no lo disciplina? El Señor nos tendrá que disciplinar, pero nos disciplina con amor y por amor. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros no nos perdamos. Y de la misma manera que un padre consciente, un padre amante, abraza a su hijo y sus hijos lo obedecen porque los aman y lo respetan. La razón por que nuestros hijos nos deben amar o nos deben obedecer es porque nos aman y nos respetan. Nadie nos enseñó, no nos enseñaron a enseñarle a nuestros hijos a amar, a obedecer por amor. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos enseñaron a obedecer por miedo o obedecer por conveniencia. Nosotros tenemos que romper un patrón y comenzar a ver a Dios como nuestro Padre, quien nos enseña a nosotros obedecer por amor. Obedecer porque somos felices, porque la obediencia nos trae la libertad, no nos trae la esclavitud. Y entonces comenzamos a tener esta nueva visión de un Dios que ama y nos invita a la reconciliación, que ama y nos disciplina porque quiere lo mejor de nosotros. Pero la razón que nos mueve a buscarlo no es el miedo ni es la conveniencia, es el amor, es la única razón. Jesús no vino a morir por mí por miedo. Jesús no vino a morir por mí por conveniencia. Él vino a morir por mí por amor. Y la misma fuerza y el mismo poder que motivó a Dios a venir a la tierra es la misma motivación que tengo que tener yo para ir al cielo. Jesús vino a la tierra por amor y yo voy al cielo por amor. Que el amor tenga dos lados perfectos, que se llama justicia y misericordia, sí. Así es el amor. El amor tiene justicia y misericordia. Y yo que he querido traer este salmo hoy porque yo sé que mucha gente se siente así y terminan diciendo como el verso 16, sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus espantos, me has rodeado de continuo como el agua, a una me han cercado. Se siente como que Dios ha pasado sus iras. Y esa visión de que Dios siempre está airado y de que Dios siempre está molesto y que todo lo que te pasa es porque Dios está molesto, fíjate que esto es una visión distorsionada. Eso no significa que Dios no sea justo y como Padre nos discipline. No, no, no. Como Padre Dios nos disciplina y Hebreos lo dice. Aquí lo que nosotros no podremos pensar que siempre las cosas que nos ocurren es por iras de Dios. No. Muchas de las cosas que nosotros vivimos son las consecuencias de lo que hemos sembrado, las consecuencias de nuestras decisiones. Y a veces no queremos aceptar que nosotros cometimos errores y estamos buscando a quién le vamos a echar la culpa y finalmente le vamos a echar a Dios. Es que Dios se airó conmigo y me rodeó de problemas y mira lo que está haciendo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado hacia dónde nosotros inclinamos las balanzas. Y aquí vemos cómo él se sintió así. Sin embargo, mañana vamos a entrar al Salmo 89, que es muy, muy interesante. Vamos a orar en este momento por todos nosotros y entonces vamos a entrar al tema de hoy y voy a dar una explicación importante. Padre Santo, en esta hora te agradecemos porque en medio de nuestras crisis, en medio de nuestras situaciones, nosotros queremos contemplar tu gloria. Permite que el Espíritu Santo pueda enseñarnos a ver a un Dios que nos hace un llamado por amor y dejar de ver a ese Dios que nos oprime, que nos persigue, que nos destruye y que no sea el miedo la motivación de buscarte, sino que poder ver esa misericordia mezclada con tu justicia. Si en algún momento, Señor, las situaciones por las que estamos pasando son producto de decisiones incorrectas que hemos tomado, este es el fruto de unas siembras equivocadas que hicimos en el pasado, Señor, enséñanos entonces a reconocer esto y enséñanos a buscar en ti, oh Dios, esa paz en medio de la tormenta y la solución a esta situación.
Ayúdanos, Señor, a poder ser más balanceados en nuestra manera de mirarte. Que tú puedas desarrollar en nosotros una madurez cristiana para poder entender los diferentes caminos por los que tú permites que atravesamos, que atravesamos, para nosotros poder crecer y tener un conocimiento más profundo de tu amor. Que sea tu amor lo que nos invite a permanecer a tus pies en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El viernes estuvimos haciendo una conclusión, ¿verdad?, de la simbología de las fiestas y los diferentes tiempos, los cumplimientos proféticos que esas fiestas estaban señalando. Estamos trabajando un documento que para poder compartirlos con ustedes, esperamos que pueda salir hoy, para que ustedes puedan tener, ¿verdad?, un bosquejo de más o menos de lo que hemos querido presentar en cada uno de los pasos que hemos seguido. Algunas personas me han abordado algunas preguntas sobre, y especialmente una pregunta que permeó en muchos de ustedes, en algunos de ustedes, con respecto a cuando expliqué que el sellamiento, cuando se termine el juicio investigador, que cada caso será decidido, y estamos hablando de los vivos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Habíamos estado hablando de los sucesos que iban a ocurrir dentro de la fiesta de las cabañas, que ahí estaba cuando venga la lluvia tardía, donde hay unas citas poderosísimas de la lluvia tardía, cuando venga la lluvia tardía y venga el fuerte pregón y venga el zarandeo, justamente esos eventos van a marcar el fin del tiempo de gracia, porque en el zarandeo salen aquellos que han sido piedra de tropiezo dentro del Evangelio, salen aquellos que habían tenido la lámpara pero no el Espíritu, ¿ok? El Espíritu Santo no moró dentro de ellos. Entonces estamos viendo que es cuando se habla de que hay gente que está dentro del pueblo de Dios, pero no todos los que están son, y ni todos los que son están. Así que lo que indica es que en el zarandeo Dios va a sacar todas esas piedras de tropiezo, todas aquellas cizañas que están mezcladas con el trigo. Esa venida del Espíritu Santo va a traer un despertar religioso mundial, y ahí es donde vamos a ver los niños predicando, la gente va a hacer un fuerte pregón, y en ese fuerte pregón van a salir de las tinieblas muchos de los que no habían conocido al Señor o habían conocido a un Señor a medias en una religión o en una fe en el que se les había negado toda la verdad. En ese fuerte pregón salen aquellos que ahora están conociendo la verdad por el testimonio que se está predicando, por la palabra poderosa. Va a haber un despertar religioso. Entonces ahí es cuando se cumple lo que dice Apocalipsis, de salir de ella, pueblo mío. Y en ese fuerte pregón, una vez salen, como decir, cuando Dios saca la cizaña del pueblo de Dios, y estos vienen a ocupar el lugar de aquellos que salieron, entonces el cielo se prepara para hacer el juicio de los vivos, ¿ve? Porque ya está completado, ya los hombres por conciencia salieron. Aquellos que eran piedra de tropiezo salieron por conciencia, no fue que nadie los empujó, decidieron alejarse, no querían comprometerse con esa verdad. Los otros que estaban en las tinieblas vinieron a la luz, y entonces ahí se completa y viene el sellamiento de lo que habíamos hablado. Y yo expliqué que el sellamiento es un doble sello. Número uno, en ese tiempo se estará cocinando, es decir, ya se estará ventilando el poder. De hecho, hasta antes de eso, se estará presentando, promoviendo un día a la semana de descanso en común con el mundo entero. Es cuando va a haber una coalición de todas las fe religiosas en un punto en común. ¿Y qué tienen en común todas las religiones? Que pueden creer diferente.
Pues básicamente todas las religiones tienen un día en común de reposo. Y cuando se está buscando, se quiere hacer un ecumenismo, se quiere lograr unir a todo el mundo, aunque todo el mundo tenga sus propias diferencias en otros credos, hay algo que une en común a todos los creyentes, incluso de religiones paganas. Y es un día de reposo semanal. Y usted sabe que tanto cristianos, católicos como otras religiones, excepto los musulmanes que guardan el viernes y los judíos que guardan el sábado. Y los adventistas que guardamos el sábado. Pero el mundo va a buscar ese punto en común. ¿Ve? Entonces, como Dios, de la misma manera que el mundo va a buscar en común un día en común, que es el domingo, Dios va a resaltar su día séptimo desde la creación, que viene haciendo toda la trayectoria, y dentro de las fiestas, que ustedes saben que las fiestas se hacían el séptimo en el séptimo mes, el día 1, o en el día 7 del mes 1, con 70 semanas, 7 días, 7 semanas de diferencia, etcétera. Todos los múltiplos son de 7 porque el Señor quiere mantener la uniformidad de su sello, y ya lo habíamos visto en los versículos que presenté de Éxodo, como Dios había dicho que el sábado iba a ser el sello y la señal entre mí y mi pueblo. Entonces, mientras en el mundo se va a unir, ¿ok? El mundo se va a unir en un punto en común. Entonces Dios va a unir a su pueblo en un sello en común. Mientras el mundo va a estar unido bajo el domingo, Dios va a unir a todos esos creyentes que han recibido el fuerte pregón, la lluvia tardía. Dios los va a unir con un sello, con un día. Entonces ahí es que se va a debatir a cuál de los dos vas a servir, o a lo que los hombres han elegido o lo que Dios ha elegido. Entonces va a ocurrir lo mismo que ocurría en el tiempo de cuando los judíos comenzaron a perseguir a los cristianos y llevaron a Pedro y a Juan a la cárcel y les dijeron: te pedimos que no vuelvas a predicar en ese nombre. Está prohibido. Y el día que tú vuelvas a predicar en el nombre de Jesús de Nazaret, te vamos a matar. Entonces, ¿qué dijo él? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ok. Sin embargo, yo estuve explicando que cuando venga ese fuerte pregón y ocurre el sellamiento, que es lo que decía Apocalipsis, y yo lo voy a... Y quiero decir, hoy yo no voy a tocar todo este tema porque para poder tocar todos los detalles de este tema necesito tiempo, así que yo estoy haciendo una invitación a ustedes para que esta noche, a las 7 de la noche de hoy, 7 de la noche, 7 de la noche, hora de Puerto Rico, yo voy a estar explicando este tema con más amplitud durante una hora. Y no vamos a entrar a ninguna de las partes que tenemos cada mañana. Hoy yo voy a retomar este tema esta noche a las 7 de la noche, lo voy a estar presentando. Yo le voy a pedir a aquellos que tienen el libro Conflicto de los Siglos que lo puedan tener a su mano. Hoy vamos a hacer un estudio un poquito más profundo y detallado sobre el tema, porque entiendo que hay muchas dudas y no las quiero contestar así como quien contesta una pregunta con la cabeza, sino que quiero contestarla con la palabra. Entonces, vemos cómo es que cuando dice que el ángel bajó y dice que no suelten los vientos, todavía no suelten los vientos porque no han sido sellados. Dice que para que no reciban las plagas ni el pecado. Cuando el pueblo de Dios sea sellado con, no solamente, yo dije, recuerden que eso no es un sello que se pone en la cabeza, visible, ni en las manos, eso tiene que ver con la conciencia. Habla de cabeza y mano porque por la mente tú tienes la conciencia de decidir y con las manos es que tú obras. Lo que tú decides en tu mente es lo que tú haces. Cuando dice que el sello va a ser puesto en la frente o en la mano, esto tiene que ver con la conciencia sobre hacia dónde tú te inclinas, hacia dónde que tú vas a decidir y obrar. Y habrá los que reciban el sello del mundo,
lo que le llaman el sello de la bestia. ¿Por qué? Porque por conciencia ellos van a decidir unirse para no recibir, porque va a haber un edicto de muerte contra aquellos que no se unan a este día inicialmente, posteriormente. Cuando, a medida que estamos, que es lo que estamos viviendo nosotros ahora mismo sí se están legislando leyes, hay lugares donde hay una ley de cierre. De hecho, aquí en Puerto Rico hubo una ley de cierre hace años, donde los domingos se cerraban los comercios y la gente comenzó a contemplar esto como un inicio de una ley dominical. Esto ha venido y ha ido, estos son como vientos que van soplando, ¿ok? La pregunta que mucha gente me hace es, si en ese sellamiento, cuando reciban el sábado y el Espíritu Santo, yo dije que es un doble sello, y ese doble sello tiene un doble propósito. Uno, identificar al pueblo de Dios, y segundo, protegerlo. ¿Por qué? Porque cuando venga ese sellamiento final, el Espíritu Santo será retirado de la tierra y el Espíritu Santo solamente va a morar en los creyentes que fueron sellados. Ya no va a haber tiempo de gracia. Ya no va a haber oportunidad. Es cuando dice la palabra, el que es justo sea justo, el injusto sea justo. El injusto sea injusto y el justo sea justo. Es decir, no habrá oportunidad para que la gente se pueda arrepentir, porque ya el Señor terminó su obra intercesora en el santuario celestial y Él viene saliendo ahora del santuario regresando. Por lo tanto, ya no habrá más oportunidad de intercesión. ¿Qué yo dije? Que en ese momento ese sello va a ser de protección, porque los hijos de Dios no van a morir de ahí en adelante. La pregunta que la gente me hace, ¿cómo es posible si la Biblia nos han enseñado toda la vida que habrá persecución, que unos serán echados en las cárceles, que otros van a morir? Eso es correcto. Pero eso no va a ocurrir después del sellamiento. Es lo que se le llama el tiempo de angustia previo, donde actualmente, quizás en tu país no, quizás en Puerto Rico no, aquí a nadie ha ido preso por ser cristiano, quizás en los Estados Unidos no, pero en otros países del mundo esto está ocurriendo. Antes del sellamiento, el tiempo que va a haber antes, justamente el fuerte pregón va a causar una gran persecución, porque cuando comience a predicarse la verdad y muchas personas comiencen a salir de sus errores y salgan de las tinieblas a la luz, ¿no usted cree que el diablo se va a quedar cruzado de brazos cuando este evangelio comience a rodear el mundo, cuando la luz de la verdad comience a rodear el mundo? Esto va a traer persecución. Y durante este tiempo, antes del sellamiento, sí va a haber persecución, sí van a haber gente que van a entrar a las cárceles, otros que serán muertos todavía en este tiempo, en otros países, en países musulmanes, en países asiáticos, en China ahora mismo, en África, se decapita gente, se mata gente por el evangelio. Hay países incluso en Latinoamérica que estas cosas están ocurriendo, que no son el centro de nuestras noticias, no, que no corren la primera plana de CNN, no. Porque ahora mismo los cristianos no son el punto más importante del mundo. Ahora mismo lo que todo el mundo quiere saber es cómo se está desarrollando la política en los Estados Unidos, cómo está la política con Europa, porque hoy eso es lo que a la gente le está interesando. Pero hoy las naciones, los asuntos políticos, los asuntos de climatológicos y del ambiente, los problemas del aborto, son los temas que están ocupando la mente de la gente ahora. Que finalmente se va a decidir con la comunidad LGTB. Es decir, ¿quiénes están llamando la atención? Pues miren, estos grupos, del grupo climático, del aborto, de los LGTB, de la política, de los problemas raciales y políticos de las naciones. Hoy por hoy los cristianos no son el punto de atracción para decir esta gente existe y tiene mucho poder. No, pero ya usted va a ver cómo todas las cosas se van a colisionar, donde los cristianos van a llegar a ser el punto de la primera plana de todas las cosas, porque así la profecía lo ha presentado. Entonces, durante ese tiempo donde está ocurriendo
las señales del fin que la estamos viendo cómo la gente como que está diciendo a este mundo le está faltando poco, algo está pasando, están creciendo el movimiento cristiano, se está viendo cómo la iglesia de Roma está teniendo una influencia muy grande sobre los poderes, se está hablando del orden mundial, se está hablando de tener una sola moneda, de tener un solo poder político, un solo poder religioso. Si usted es de los que mira más allá de las noticias de todos los que matan en su país, usted se va a dar cuenta que sí hay una coalición a nivel mundial de buscar una paz al mundo, un solo poder, una sola moneda, una sola conciencia. Todo eso se está cocinando a la parte de abajo de este panorama mundial. Y la Biblia resalta a través de las profecías de Daniel y Apocalipsis cómo el cristianismo y el poder cristiano o el poder político y el poder religioso se van a unir para buscar una paz mundial, porque todo el mundo quiere paz. Esto es lo que todo el mundo quiere, paz mundial. Un solo poder, que puedan todas las naciones, en vez de pelearse, se puedan unir. Entonces no solamente se está buscando una unidad nacional, se está buscando una unidad, porque recuérdense que cuando el poder político se une con el poder religioso, todos tienen una agenda. Las naciones quieren ya dejar de que se desactiven las bombas y que haya una unidad, que ya no hayan guerras ni que están amenazándose Siria con los Estados Unidos o Rusia. Es decir, la gente está buscando. Entonces, claro, la unidad de las naciones se logra con el poder político, pero la unidad de las iglesias se logra con el poder religioso. Entonces hay que unir ambos poderes para que pueda haber esa unidad supuestamente y esa paz. Pero recuerden que todo esto va buscando una agenda de poder establecer una fe que no es exactamente lo que la Biblia nos ha enseñado. Porque hemos venido aprendiendo que la Biblia ha estado enseñando unos códigos de vida y unos estandartes y unas leyes y el pacto de Dios y la ley de Dios ha estado vigente, mientras el mundo religioso dice no, pero no es así, porque Dios a nosotros nos ha dado la oportunidad para nosotros hacer cambios. Entonces estamos viendo que la fe de la palabra de Dios, lo que Dios nos ha enseñado, no coincide con lo que el mundo religioso ha enseñado. Entonces es cuando el poder político y el religioso se unen para hacer una paz mundial en ambos ámbitos, en el ámbito político y en el ámbito religioso. Eso suena bonito, eso suena muy noble. Todo eso fuera bueno si lo que se trata de presentar está en armonía con lo que la palabra de Dios ha enseñado. Pero cuando todo esto se une bajo el estandarte de la omisión de la verdad, entonces aquí hay un problema. Entonces aquí cuando este grupo pequeño comienza a marcar la diferencia en el mundo, es cuando hay un pueblo debajo del pueblo generalmente cristiano, hay un pueblo dentro del mundo cristiano que sí quiere preservar la verdad, que sí quiere buscar a Dios en espíritu y en verdad, que sí quiere resaltar lo que Dios ha resaltado, y es su ley, es su obediencia, es la fe, es el amor de Dios. Es el reconocimiento de Dios como nuestro único Salvador. Entonces, y no a través de los hombres, no a través de confesarle a los hombres, no es a través de la adoración de imágenes, no es a través de un día falso de reposo. No, la salvación tiene un concepto de que Dios es el único centro de nuestra vida, de que Él ya ha perdonado nuestros pecados y que el Señor está haciendo una obra para borrar nuestros pecados. Y entonces ahí nosotros comenzamos a decir, ¿hacia dónde me voy? ¿A quién voy a servir? ¿A los hombres o a Dios? Los judíos habían impuesto una manera de creer y habían amenazado a los cristianos. De hecho, Saulo de Tarso se había unido a esta comparsa de que todos estos cristianos hay que perseguirlos y matarlos. Fíjate que el mismo pensamiento que existió para el tiempo de Cristo, cuando vino la lluvia temprana sobre los apóstoles y comenzaron a predicar el evangelio por todas partes. Entonces, ¿cómo los gentiles comenzaron a entrar al evangelio? ¿Y cuántos judíos también comenzaron a entrar al evangelio? Los judíos, que era la religión que dominaba en aquel tiempo a Roma,
dijeron, no, pero esta gente hay que perseguirla. Fíjate que quienes inician la persecución sobre los cristianos de la primera era no fueron los romanos después, incitados por los mismos judíos que persiguieran a los cristianos y los llevaron a los circos para que fueran matados por los gladiadores y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, estamos viendo que la persecución inicial salió de los mismos judíos sobre los cristianos e impedían y ¿cómo decir? Amenazaban de muerte a los discípulos de que no predicaran el nombre de Cristo. Fíjate que ese mismo espíritu, al final del tiempo, como estábamos hablando en la fiesta de las cosechas, cuando viene la lluvia tardía y se hace el fuerte pregón, ese mismo espíritu va a reinar, donde los cristianos van a perseguir a los cristianos, porque sencillamente no se alinean con el pensamiento general de la mayoría, sino porque se alinean al pensamiento exclusivo de la palabra. Y van a hacer lo mismo. Ellos van a decir, no, el que no se una a este movimiento, al que no crea como nosotros, el que no acepta este día de reposo, bueno, va a haber un decreto de muerte. Y yo quiero decirle esto, y esto es lo que esta noche yo quiero compartir con ustedes en las lecturas de los libros y en la palabra que vamos a estar, esta noche voy a estar otra vez, voy a tomar esto con paso a paso para poder llevarlos a ustedes y ustedes tener la comprensión. Pero, ¿cuándo va a haber una persecución previa? Va a haber gente que sí va a morir. ¿Durante qué momento? Ese momento de zarandeo, este momento que estamos viviendo ahora, ese momento de que es parte del zarandeo, el fuerte pregón, ¿verdad? Cuando la gente salga, durante ese tiempo sí dice que nos llevarán ante los reyes y nosotros tendremos que dar testimonio. Pero una vez ocurra el sellamiento, y entiéndase y aclaro, y lo quiero decir desde ahora, no confunda ese tiempo de persecución con las plagas. Las plagas, de las 7 plagas de las cuales habla Apocalipsis, no caen sobre la tierra hasta que sean sellados los hijos de Dios. ¿Ok? No caen. No caen hasta que los hijos de Dios sean sellados. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no caerán las plagas sobre ellos. Y es ahí, después del sellamiento, donde la presencia del Espíritu estará sobre los hijos de Dios y nadie va a morir. Después de ese tiempo nadie va a morir. ¿Por qué? Porque ya no hay gracia, el tiempo de gracia se ha cerrado. ¿Para qué la gente moría? ¿Por qué existían los mártires en los tiempos pasados? Porque la sangre de los mártires era como semilla para el Evangelio. La gente pensaba que atacando, matando a los cristianos, como hicieron allá en el Piamonte, en Italia, a los valdenses, con lo que pasaba en las ciudades de San Bartolomé cuando entraron las tropas de las cruzadas y destruyeron a tanta gente. La gente pensaba que matando a los cristianos, persiguiéndolos, era la manera de extinguir el cristianismo, y no sabían que la sangre de los mártires se convertían en semilla del Evangelio, porque la gente veía con qué fe tan impresionante la gente moría por Dios y por la fe, y no había manera de tú quitarle esa fe de su mente y de su corazón. Entonces esas evidencias de fidelidad a Dios eran tan impresionantes, impactaban tanto la conciencia de la gente, que la gente quería conocer a ese Dios. Entonces, cuando venga el sellamiento que dice que no sueltes los 4 vientos hasta que sean sellados los hijos de Dios, y después del sellamiento entonces son soltadas las plagas. Las plagas es la manifestación de la ira de Dios contra aquellos que no siguieron al Señor. Hasta ese momento Dios le dio oportunidad. ¿Para qué vino el fuerte pregón? Para darle la oportunidad a que la gente conociera la verdad, para que la gente se arrepintiera, para que la gente saliera de su tibieza, para que saliera de Babilonia. Durante ese fuerte pregón, Dios fue un momento oportuno. Durante ese fuerte pregón sí se dará cierta persecución, sí algunos irán a las cárceles, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hasta todavía el tiempo de gracia, todavía Dios tiene el incensario en la mano intercediendo por aquellos que están vivos, ¿ok? Que están vivos y que tienen la oportunidad de conocer a Dios y arrepentirse. Todavía el Señor está dentro del santuario intercediendo por ellos. Pero una vez
quede el número de los que habrán de formar parte del pueblo de Dios. Y ese sello ponga después del sellamiento, habrá una persecución mucho más grande de la anterior. ¿Por qué? Porque ahora se va a culpar, cuando las plagas comiencen a caer sobre la tierra, se va a culpar a este grupo de creyentes de que por culpa de ellos estas plagas están cayendo. Entonces sí que se van a poner los edictos de muerte a nivel mundial, edictos de muerte a nivel mundial. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo que se retiró de la tierra habita dentro de cada uno de esos hijos de Dios. Y ahí es cuando vamos a ver, cuando dice las descripciones, que los ángeles cuidarán al pueblo de Dios y ninguno va a morir, porque ya ese número de que la Biblia le llama los 144,000, que esa es la próxima pregunta que la gente siempre hace, si esos 144,000 son literales o son simbólicos, si es que solamente va a haber 144,000 creyentes alrededor del mundo, ese es un número exacto. Bueno, de eso hablamos esta noche. Así que cuando una vez esté el número de aquellos que habrán de ser fieles a Dios, la muerte no los va a tocar. Y usted tiene que entender eso porque eso es bíblico. Por eso dice que mucha gente piensa que van a estar siendo perseguidos y matados hasta que Cristo venga. No, eso no se alinea. Y si alguien le enseñó eso, le enseñó equivocado. Porque eso no se alinea en ningún momento con las descripciones que hace Apocalipsis. Y por eso hoy me voy a tomar el tiempo de poder explicar esto con la Biblia y con los versículos para que todos aquellos que quedan con duda, ¿okay? Después del sellamiento es que viene la caída de las plagas. Y las plagas, el sellamiento es para proteger al pueblo de Dios, para que no sean participantes ni de los pecados del mundo, ni de sus plagas. ¿Ok? Y de hecho, ahí capítulo 18 de Apocalipsis, cuando hace el llamado, en el versículo 4, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Cuando venga el fuerte pregón, lo que va es ayudar a salir a la gente de las tinieblas, porque una vez esas personas salgan de las tinieblas y se unan al ejército de la luz de Dios, y sean sellados, ni van a participar ni de los pecados ni de las plagas. ¿Ok? Es algo interesante. Ahora, otra cosa que quiero resaltar, recuerde, aquí el punto importante no es que nuestro nombre esté escrito, porque ya les dije, nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida. Lo importante es que permanezca. ¿Qué hace que nuestro nombre permanezca? Hay gente que se enfoca en la persecución y se preocupa que a dónde vamos a huir, que a dónde vamos a ir y que dónde vamos a comer y qué va a pasar y que nos van a llevar a... Yo no sé por qué la gente se preocupa por eso. En serio, usted perdone que quizás voy a tocar un poquito de esto ahora, pero... ¿Por qué los seres humanos nos enfocamos? Bien dice la palabra, no temas, no sientas miedos sobre aquellos que pueden dañar el cuerpo, sino los que pueden dañar el alma. Y yo veo cómo la gente a veces vive ese estrés, que a dónde voy a huir y dónde voy a comer y qué van a pasar y que mira que en el tiempo dice que va a ser un tiempo de angustia cual nunca fue en la tierra y que van a regresar todas esas máquinas de tortura y Señor, y si yo no puedo soportar eso, ay Señor, échame a dormir porque yo digo, oh, Señor, ¿sabes que en el juicio del santuario nadie estaba preocupado de lo que iban a comer, dónde iban a vivir, dónde iban a estar, que si los enemigos los iban a atacar?
En el día del Yom Kippur, nadie estaba pensando que los filisteos, que los cananitas, que los amalecitas nos van a atacar, nos van a destruir, van a matar a nuestros hijos, nos van a llevar presos. Usted sabe la única preocupación que tenía el pueblo de Dios cuando se estaba haciendo el Yom Kippur era si sus pecados, ellos se habían arrepentido de sus pecados. Entonces yo veo una histeria colectiva alrededor del mundo de gente buscando a dónde mudarse, a dónde vivir, a dónde esconderse, cómo más almacenar comida, que yo no estoy diciendo que almacenar comida sea malo, yo no estoy diciendo eso. Es más, yo tengo mi almacén de comida. Una cosa es ser sabio, otra cosa es ser, ¿cómo decir?, demasiado confiado. Pero esa no es la preocupación mayor. La preocupación del pueblo de Israel era que sus pecados fueran perdonados. Y yo veo a la gente con la histeria colectiva tratando de pensar que a dónde huye, que dónde va a ser, y que si yo no voy a tolerar, y que cuando a mí me pongan una espada en la cabeza y me quieran poner en la hoguera. Pero ¿quién ha dicho que esa tiene que ser tu preocupación? Porque yo veo que la gente se preocupa por eso, pero no se preocupa por reconciliarse con su esposo ni con su esposa o pedir perdón a aquellos que han ofendido. No están preocupados en tener una oración de confesión de pecado cada noche. Sí, leen las profecías y están pendientes y siempre están mandando videos de lo que pasó en Roma, del orden mundial, de lo que dijo Biden y de lo que dijo Trump y de lo que están haciendo a las naciones. Y hay gente que vive bombardeándole a cada uno de ustedes con un video del fin del mundo. Pero señores, no saben lo que es orar, no saben lo que es saludar, no saben lo que es ser amigo del prójimo, no saben lo que es dar amor. Y yo veo que la gente vive con esta histeria del miedo cuando la realidad es que la preocupación del pueblo de Israel era estar bien con Dios. Si tú estás bien con Dios en tu presente, si tú y Dios son amigos, tú y Dios hablan todos los días, si tú aprendes a vivir en santidad delante de Dios y tú comienzas a pedirle a Dios que te quite esos malos hábitos de comer y esos malos hábitos de decir malas palabras, y tú comienzas a crecer en Dios y a amistarte con Dios, esa es nuestra más grande necesidad, conocer a Dios y permanecer en Él. Y el que permanece en Cristo, dice la palabra, no peca, dice 1 de Juan capítulo 3. Y cuando nosotros nos enfocamos donde nos tenemos que enfocar, es en nuestra relación con Dios. Lo demás viene por añadidura. El Dios que ha estado con nosotros en el pasado y en el presente va a estar con nosotros en el futuro. Si a mí me tocase morir en la hoguera, pues mira, como Juan Hus muriendo cantando, porque Dios sabrá cómo yo enfrentar ese momento, porque no lo voy a enfrentar sola, lo voy a enfrentar con Dios. Miren a un Pedro muerto de miedo, huyendo y escapando de la escena de crimen de Cristo porque no quería recibir, y se atrevió abiertamente, hasta hablando malo, negó a Cristo delante de los soldados y de Anás y Caifás. Ese era un Pedro sin el Espíritu Santo. Ese era un Pedro lleno de miedo, como tanta gente dentro de la iglesia, porque Pedro era un seguidor de Cristo, era uno de los 12 discípulos y era de los privilegiados, porque era de los 3 que tenían el team especial de Dios, de VIP. ¿Cómo un Pedro que estaba VIP con Jesús todo el tiempo, cómo salió allí y lo negó? ¿Por qué? Porque tenía la lámpara, que era la palabra, pero no tenía el Espíritu. Pero ese mismo Pedro que negó a Cristo y sintió miedo, y cuando corrió a la tumba para certificar que si Jesús se habían robado el cuerpo o no, salió corriendo y no tuvo la menor inclinación de quedarse un momento más frente a la tumba, por lo menos a decir, caramba, por lo menos aquí estuvo mi amigo Jesús, ¿no? Porque él pensó que se lo robaron y se fue huyendo. Ese Pedro. Pero ese Pedro, cuando recibió el Espíritu Santo el día del Pentecostés, no, ese es otro Pedro. Ese Pedro, cuando tuvo que enfrentar la muerte, dice, no, si a mí me van a crucificar como a mi Cristo, no, yo no puedo tener el mismo ¿cómo decir?, derecho a morir igual que él. A mí me ponen con la cabeza para abajo. ¿Por qué? Porque no sintió miedo de enfrentar la muerte ni la persecución, porque el amor de Dios inundaba su alma.
Y a mí me parece absurdo, totalmente absurdo, que nosotros tengamos que predicar este mensaje con una histeria colectiva de miedo cuando hay un mensaje de amor y paz tan grande que el que está con el Señor, esa es la promesa del Señor, estaré con vosotros hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Si tú no puedes entender esto, todavía tú no has conocido al Señor. Si todavía tú estás planificando tu huida, tu salida, tu escape, tu cueva, donde te vas a esconder en el día, tú no has conocido a Dios. Tú eres sencillamente de esa masa que corre despavorida cuando ve los toros soltarse, corre despavorida porque no sabe a dónde ir y vive con un imperio de miedo como Salmo 88. Porque los de Salmo 88 vivían bajo el imperio, el que escribió el Salmo 88 estaba bajo el imperio del temor y no conocía a un Dios en medio de la tormenta. Este es mi llamado hoy a ustedes. Los espero hoy a las 7 de la noche con la ayuda de Dios para poder compartir con ustedes este tema más profundamente y poder sacar las conclusiones bíblicas hacia donde Dios va. Oramos al Señor en esta hora. Padre Santo, gracias, porque tu palabra es poderosa. Y cuando tú presentas a través del Espíritu Santo la realidad que todos estos episodios, todas estas profecías que tú nos has dado para nosotros ver cómo va a ser el fin del tiempo, nada de esto a nosotros nos debe socavar nuestra fe ni nuestra confianza en ti, ni nuestro amor. Al contrario, nos afirma de que nosotros creemos en un Dios de amor, en un Dios guerrero, un Dios que va adelante para proteger a su pueblo. Gracias, Señor, porque a través de la palabra podemos contemplar tu grande amor y tu misericordia. Que eso sea lo que nos mueva a buscarte, a ser fiel a ti, sea ese amor, sea esa pasión que nos quema las venas de saber de que Dios con nosotros es. Bendicen a cada uno de nuestros amigos, bendícenos en el día de hoy, que cada situación que enfrentemos en el día de hoy la podamos enfrentar sabiendo que tú vas delante de nosotros. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado conmigo. Recuerda, hoy a las 7 de la noche, ¿verdad? En la costa Pacífico será a las 3 de la tarde. Confiemos de que ustedes pues, puedan conectarse con nosotros y si no se pueden conectar en vivo, lo puedan hacer posteriormente después de la transmisión. Dios les bendiga, tengan todos un feliz día. Estuvo contigo Lizenit Polanco para llevar a tu vida luz, esperanza y poder.